Esto es Podcasteando. Bienvenidos a una edición más de Podcasteando. Muchas gracias por estarnos acompañando. Y hablando de acompañar, se encuentra nada más y nada menos, como siempre, ya es costumbre, tradición y mandato, mi compadrazo del alma, JP Treviño. Lo sacamos de su estudio privado ahorita donde está haciendo arte, ¿verdad? Una masterpiece con óleos y qué. Estaba utilizando mi cuerpecito como lienzo para poder pintar a mis anchas literales. Pero bueno, buenos días, flaco. Aquí estamos ya en Podcasteando. Una edición más. Muchísimas gracias por acompañarnos en las diferentes plataformas sociales: Instagram, Facebook, YouTube, Twitter. Y como siempre en podcasteando.com. Un saludo también, Oye, de voladita vamos a dedicarle este podcast nada más y nada menos, que hoy es un día muy especial y te lo vamos a comentar. Ajá. Y pero también le quiero dedicar el podcast a nuestro buen amigo Dave Saldaña, Dave Supremo, Ajá, allá en La Nueva, que nos estaba echando la mano y todo durante la semana. Obviamente también JP le ha entrado al ruedo como buen matador. Ahí está sacando su herencia española, claro, JP. Claro. De algo tenía que servir tarde o temprano. Sí, ahí está. Pero bueno, Ok. vamos a empezar de lleno. Ajá. ¿Qué celebramos el día de hoy? Fíjate que hoy celebramos el Día Nacional del Yoyo. ¿A poco? Se cree que fue inventado nada más y nada menos que en la Grecia antigua, ya que había unas pinturas alrededor de 500 años antes de Cristo, donde se muestra a un niño jugando con un aparatito así que se ve como que un yoyo. Uh-huh. Ya si nos adelantamos en la historia, Pedro Flores, un inmigrante a los Estados Unidos, las Filipinas, cuando él estaba pequeño jugaba también con lo que era como un yoyo antes, y más tarde creó la compañía Flores Yoyo. Y entre 1928 y 1932, pues la compañía que hacía los yoyos agarró auge en Santa Bárbara, California, y después se vendió esa compañía a Donald F. Duncan. Y el resto es historia. ¿Te suena Duncan and Duncan? Los trompos y los yoyos. Sí. Los trompos Duncan. Duncan, que le decíamos en Ellos México. lo compraron. Ándale, los trompos Duncan y los yoyos Duncan. Y él compró esta compañía de Pedro Flores y el resto es historia. Híjole, ¿cómo me pones temas que la verdad me quiero distraer? Porque Duncan, y me acuerdo de, ¿cómo se llama? Que iban, ¿te acuerdas en la televisión? Iban los señores así como de nuestra edad jugando el trompo o el yoyo. Sí, haciéndole la presumir publicidad. sus trucos. Y dato curioso, el yoyo, la palabra yoyo fue registrada trademark en 1932 por Duncan y Duncan. Nah. Sí, no más. No más. También es el Día Nacional de Oklahoma. En un día como hoy, Oklahoma, where the wind comes sweeping down the plains. en 1803 se le fue concedido el estatus de estado en Oklahoma. Un saludo para todos ellos. Que por cierto, voy a andar en Oklahoma a finales de este mes. Voy a ir a visitar a toda la gente allá en Oklahoma, ya que me aclama y me pide. Dije, bueno, pues vamos a darles una vuelta por aquellos rumbos. Voy a ir al centro paradisíaco de Anadarko. ¿Cómo la ves? Anadarko. Un saludo para toda la gente allá. In the middle of nowhere. Y por último, celebramos en una nota más seria, en un día como hoy, en 1944, junio 6, se le conoce aquí en Estados Unidos como D-Day. El día de... El día D, cuando las Fuerzas Armadas, tanto de Estados Unidos como de la Alianza, llegaron a las playas de Normandía, en Francia, para hacer el ataque principal en contra de las fuerzas alemanas en la Segunda Guerra Mundial. Fue un día pues muy sangriento, porque ahí como que fallaron las calculaciones, y una noche antes se había hecho un bombardeo a la playa, pensando que habían destruido la mayor parte de las torres de las metralletas alemanas, y anda vete que les falló. Y cuando las tropas llegaron a la playa, pues empezó la carnicería. Ahí estamos viendo un documental en estos momentos aquí en la oficina sobre el D-Day, y son de una de las cosas de esas que pasan en la historia, que en este caso sí era requerido para poder detener ahora sí, ¿cómo le puedes llamar? El imperio nazi, a ese al eje movimiento, de... que andaba haciendo, el axis. sí, del mal, el eje del mal, y que pues realmente causó estragos allá en lo que es Europa. Y el ataque incluía más de 500 barcos y más de 11,000 aviones, y con un total de 156,000 tropas que llegaron a Normandía. Se estima que aproximadamente 4,000 fuerzas aliadas perdieron su vida en ese día, solamente ahí en las playas de, ¿cómo le llamaban? En the Omaha Beach. Omaha Beach, ahí en Francia, en Normandía, que es la región al norte, como si fueras rumbo al Canal de la Mancha en Inglaterra. O sea, es al norte de Francia.
Y cabe destacar que gracias a esa operación fue lo que le cambió el rumbo a la guerra, porque ya traía el avance alemán, traía a todos a puro pan y agua. Sí. Como siempre, las guerras son muy complejas. Sí. Ahorita tratamos de simplificarla. Está muy interesante que se empiecen a investigar también lo que sucedió, pero mucha gente, pues literal, eran muchachos de 18 años, 19 años que... A muchos ni siquiera llegaron a desembarcar, nomás abrieron el portón, así como se dice la palabra del barco, y bolas, ya quedaron muertos. O sea, fue una batalla de números. Sí, de números, y desafortunadamente en esta ocasión las fuerzas norteamericanas y los aliados tenían las de perder porque estaban en campo abajo. Pero bueno, recordamos a todos ellos el sacrificio que hicieron. Oye, pensando en esto, en los estragos de Europa, a Inglaterra sí le alcanzaron a bombardear. ¿España sufrió o no sufrió España? No, fíjate que España estaba en otro conflicto también, pero ya se había asentado. Aquí estaba la cosa. España, estaban tanto los aliados como el eje del Axis, o sea, de los alemanes con todo. Ajá. Querían los dos España, y aparte estaba la amenaza rusa, había mucho rojillo por ahí. Acuérdate que antes de la Guerra Mundial, o antes de que se acabara la Guerra Mundial, Rusia y Estados Unidos eran aliados, Rusia comunistona, de Stalin. Pero la intervención de los aliados vino a mover la balanza, y eventualmente pues apoyaron a Franco, y Franco pues le dio un piquete de ojos a Hitler, o sea, nada más le dio a tole con el dedo, y al final lo vino traicionando y ya. Pero Hitler tenía mucho interés en una alianza con España, que obviamente que los franceses ya no, aquí no se puede eso, por favor. Entonces... mejor se mantuvieron ahí al margen. Se hizo una proxy war. Bueno, pues eso fue lo que sucedió en un día como hoy a través de la historia. Importante día, un día como hoy. Pero bueno, vámonos de lleno a temas que, fíjate nada más, es tanta la bondad que tenemos hoy en día que entramos en controversias innecesarias a comparación de ello. ¿Qué dirían nuestros tatarabuelos, o sea, esos del D-Day? Que ahorita el conflicto es porque los niños quieren usar faldas, por ejemplo, en la Ciudad de México. Sí supiste esa historia, ¿verdad? Sí, que acaparó las headlines esta semana. ¿Qué es? La directora de... La educación. Sí, la Secretaría de Educación en la Ciudad de México dijo que para mover un movimiento inclusivo, para que nadie se sienta mal, las faldas no serán... Las faldas escolares de lo que es el uniforme escolar, no solamente es... va a ser para niñas, sino que también los niños ahora, si deciden usarlas, pueden usar faldas, y de la misma manera las niñas que deseen usar pantalón en lugar de falda pueden hacerlo. Una vez más, eso es para que todo sea inclusivo y nadie se sienta mal. ¿Tú crees? O sea... Híjole, bueno. Entonces, ahora se tomaron una foto. No, lo que pasa es que... Ay, yo sé que... Ahí me da el viejazo nomás con eso, la verdad, de los corajes y todo. Es que no hace sentido, deja tú el viejazo, no hace sentido simplemente, o sea, las reglas están por algo, y simplemente... De todos los problemas que México tiene en la educación, no importa que es uno de los países que está más bajo en el ranking mundial. Sí. Pero vamos a dedicarle el tiempo a que los niños usen falda en vez de darle más dinero a los maestros, o que tengan mejor preparación, o que las aulas estén mejor adecuadas, mejor que tengan computadoras o lo que sea. No, vamos a pasar nuestro tiempo haciéndonos y asegurándonos que los niños puedan usar falda. Sí, o sea, pues ¿qué onda con eso? Además, deja tú que dices, bueno, ¿qué logras con eso? Como tú comentabas, hay muchos problemas en México que deben de estar siendo ahorita, pues, llevándose a cabo, o sea, que vamos a resolver. Y cuando algún mexicano logra destacar, mejor dicho, como en la Olimpiada, las matemáticas o algo, pues no les hacen caso. Pero esto, de que los niños usan falda y las niñas traje como corbata, como varón, ay, sí, publicidad para todos lados y tras bambalinas y cuánta cosa más. Sí. Pues no es por ahí. Pero bueno. Te iba a decir, de la misma manera que acá en Estados Unidos, de acuerdo a la ley del aborto, varios estados empezaron a respingar diciendo que aquí no se vale eso. Pues en México ya también están agarrando el mismo movimiento, pero ahora otra vez. ¿En serio? Con lo de las faldas. En Chihuahua dijo no aceptará niños con falda en las escuelas. El estado del norte de la República dijo, en Chihuahua jamás vamos a permitir que se incentive a que los niños lleven falda a las escuelas. Mientras que estemos en el Congreso, no será así. Lo digo con todo respeto, pero es una tontería. Así lo expresó el diputado del PAN, Miguel Latorre, quien acusó al gobierno federal de no enfocarse realmente en la problemática que existe en el sistema educativo. Tenemos que mejorar nuestro nivel académico y estamos seguros que esa no es una de las formas. Así que un aplauso. Ahí sí aplique. Para el señor Miguel de la Torre.
por allá en el estado de Chihuahua. ¿Cómo va la ¿Cuál? canción esa del conjunto Primavera de que en las calles de Ándale. Chihuahua? Bueno, ahí sí se la dedicamos para que vean, Chihuahua sacando la Sí. casta como Sí, siempre. pero en serio, total. Tierra Eso es lo que tradicional. está. Esos son los headlines de México en estos momentos. Hazme tú el reverendo favor. Ay. Oye, hablando de México y también de No, no, no. mafufadas, ¿sí Bueno. escuchaste que arrestaron al líder de la, ¿qué sería? ¿Secta religiosa? ¿La Luz del Mundo? Ah, sí, ¿cómo no? ¿Cómo se llama Nazón? Algo así está raro el nombre. Se me hace que lo sacaron ahí de... ¿Cómo? Aquí lo decía. Sí, Nazón. N-A-A-S-O-N. AA. Nazón Joaquín García. Sí, líder de la iglesia La Luz del Mundo. Lo detuvieron acá en Estados Unidos, en Los Ángeles. Andaba yo creo que de vacaciones. Sí, pues... Y le dieron tambo por presuntos crímenes sexuales ocurridos entre el 2005 y 2018. Y además le pusieron restricciones de viaje a Estados Unidos y a Cuba. Pero pues sí, o sea, ese movimiento ya se agarró auge más que todo en México y en Centroamérica, si más no recuerdo. Son de esos líderes carismáticos, hablando de Hitler, ¿no? Ándale. Que pueden acarrear masas. Y también, aquí lo tengo, enfrenta cargos por presunta conspiración para cometer tráfico de personas, presunta conspiración para cometer tráfico humano, para la producción de pornografía infantil. Sí, qué loco. Y presunta violación de un menor, entre otros cargos, así lo anunció el fiscal general de California, Javier Becerra, quien además aclaró que los presuntos crímenes habían sido cometidos entre el 2015 y 2018, como ya habíamos mencionado, mientras Nazón Joaquín García era líder espiritual de La Luz del Mundo. Fíjate nomás, ¿Cómo qué la ves? triste, o sea, y traían como, pues era prácticamente, por lo que veíamos fuera, es un culto, porque, mira, cuando alguien se autodenomina, para empezar, apóstol, ya empezó mal el cuento, y te voy a decir por qué, porque eso sí. los parámetros, digamos, para juzgar a un apóstol, que significa en griego, viene del griego apóstolos, que es un enviado, es, digamos, el equivalente a un embajador. El apóstol original viene nada más en la época del Nuevo Testamento, en los Hechos. Entonces, se le llama, por consiguiente, la era apostólica. O sea, después de Pentecostés, que por cierto ahí viene, empiezan los apóstoles a predicar el evangelio y establecer lo que hoy conocemos como la iglesia. Una vez que fallecen esos apóstoles, que fue los que Jesús escogió y mandó, que fueron los que hicieron los concilios y los rubrics, ¿cómo se llama? La estructura de cómo se va a adorar y qué es Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Ya se acaba y nomás lo que queda después de esa era apostólica, que le llamamos la era, obviamente, post-apostólica, o sea, no muy complejo. Claro. Llegan los padres de la iglesia, que su función es preservar las enseñanzas de quién creen, de los apóstoles. De los apóstoles. Entonces, para ser un Los apóstol, originales. tuviste que haber estado presenciado y seguido a Jesucristo. Y Jesucristo no solo eso, te tuvo que haber mandado personalmente. O sea, no es ahí. Entonces, cuando alguien te dice hoy en día que soy un apóstol, dices, caray, pues ¿bajo qué decreto o qué? Pues bajo mis propios, pues está cañón. Pero bueno, ahí está. Tengan mucho cuidado y vamos a ver en qué se desarrolla esa historia. Mi queridísimo Flaco, se nos acaba el tiempo. Por favorcito, dile dónde nos pueden escuchar. Nos pueden encontrar nada más y nada menos que en podcasteando.com, en las redes sociales Twitter, Instagram y Facebook. Simplemente en la search bar, en la barra de búsqueda, pon Podcasteando. Y Flaco, te tengo un anuncio. A ver, no me digas. Te tengo un anuncio. ¿Otro bebé? Primicia. Otro bebé. No, bueno, casi lo sentimos aquí en las oficinas de Podcasteando. Ya pueden encontrar a Podcasteando nada más y nada menos que en Spotify. Ya pueden encontrar el podcast. ¡Qué padre! Ahí, si se suscriben a Podcasteando en Spotify, cada vez que subamos un nuevo podcast, automáticamente les va a llegar la notificación. Así que ahí nos pueden encontrar. Y como siempre, los sábados y domingos a través de la nueva en Dallas-Fort Worth, de 3 a 4 de la tarde. Perfecto. A nombre de JP Treviño se despide un servidor, Luis Medina, diciéndoles que tengan una excelente tarde. Nos escuchamos el día de mañana, si Dios lo permite. Cuídense mucho. Hasta la próxima.